entre comillas, o salvar o evitar por lo menos el cierre de unos cuantos ramales. Ya desde la década del 90 pudimos trabajar con las provincias de Río Negro, con la provincia de Buenos Aires, con provincias de Mendoza, La Pampa, etcétera, y algunos ramales se ha evitado. Por ejemplo, la línea Bariloche, nada más, nada menos. Nos va a poder explicar en parte qué fue lo que ocurrió, no lo de la causa puntual, porque como lo he visto en algunas entrevistas, usted dice tiene que investigar, en este caso, qué fue lo que sucedió, pero vamos a preguntarle sobre eso. Alfredo Sainz, muy buenas noches, ¿con qué venís hoy? ¿Qué tal, José? Vamos a hablar un poquito de alimentos importados y del regreso al crédito hipotecario. Y la tengo conectada también a la diputada Juliana Santillán. Juliana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo están todos? Buen domingo. Vamos a arrancar con este informe y les voy a preguntar a todos sobre este tema de la Junta de Seguridad del Sistema Ferroviario, un informe que básicamente cuenta cómo fue el paso a paso, ese día que atravesamos los argentinos que por suerte, y está raro decirlo así, fue un accidente y no una tragedia, ¿no? Porque eventualmente si uno dice, bueno, los planetas no se alineaban como se alinearon, podría haber ocurrido una tragedia, ¿o me equivoco? No fue un accidente. Un accidente es un hecho fortuito e inevitable. ¿Y qué fue? Es un incidente provocado por una sucesión de hechos que son los que hay que determinar judicialmente. ¿Estamos siendo agoreros si decimos que podría haber sido una tragedia? No, en este caso no lo veo, no lo veo. Felizmente no, felizmente no. Eso no quiere decir que todo haya andado bien. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero tampoco es un hecho demasiado grave en términos de seguridad operativa. Sí es grave en términos de control del personal que debió haber actuado en el momento que debió haber actuado. Bueno, tenemos mucha información para compartir con eso. Lucas, cuando fue la tragedia que ocurrió en Once y que estaba la presidenta en su momento, Cristina Fernández de Kirchner y demás, tuvo un impacto muy fuerte eso, ¿no? En materia de gestión, en materia de seguridad, en materia de cómo veían el gobierno. Sí, pues, obviamente la magnitud de la tragedia, el costo humano de la tragedia produjo un impacto no solo en términos de opinión pública, transformó el enfoque que la gestión de Cristina Kirchner tenía sobre la prestación o la administración de los servicios de transporte ferroviario urbano. Bueno, esto obviamente produjo cambios también en la forma en que el Estado administraba ese servicio. Yo creo que este tipo de hechos como el que ocurrió el viernes desnudan un aspecto que quizás para esta etapa de la terapia intensiva en la que está la economía no es un aspecto, digamos, urgente discusión, pero es cuáles son las capacidades, las tecnologías que tiene el Estado para prestar bienes y servicios, para regular el otorgamiento de bienes y servicios. Me parece que forma parte de todo ese ecosistema de problemáticas que nos dejó esta cosmovisión dominante del Estado céntrico, que era el que tenía que resolver todo y que entró en crisis en estos últimos años y que produjo el resultado electoral que produjo el año pasado. Bueno, quiero compartir con ustedes el audio del maquinista, está bien dicho así, del tren San Martín, el conductor, y me gusta porque en cada entrevista que lo vi, usted nos ha puesto las palabras correctas como especialista. Veamos el audio del conductor del tren San Martín. Control, chocamos acá, nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Kilómetro 5 casi. ¿Hay un tren? No. Sí, conductor. Ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que le estoy llamando al auxiliar de Palermo que sí que considera la vía. Ralita Ocampo, ¿me tomás? Martín, ¿me tomás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza los 25. No necesito más, que lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me conoció la vía. Tomado 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente. Le pregunto a usted como especialista, uno que no conoce el tema, se ve como muy informal todo y como medio analógico para la tecnología de hoy. Lo que está ocurriendo es que hay un tramo, justamente, y es parte del problema, que quedó sin señalamiento luminoso. Quedó con lo que se denomina bloqueo absoluto, que es un bloqueo de sección, de la sección que corresponde a las estaciones Retiro hasta Palermo, con lo que se denomina boleta de vía libre. La boleta de vía libre es una autorización escrita que se da cuando no funcionan las señales. Esto es como cuando estás manejando en una calle
y ves un semáforo apagado. Un semáforo apagado se supone que tenés que detenerte y ver bien para qué lado viene el tránsito. Bueno, lo estoy simplificando demasiado para que se entienda bien. En un ferrocarril, cuando hay una señal apagada, como en este caso las señales estaban apagadas por el corte de los cables, el robo de cables, las señales apagadas no se pueden transponer, se deben detener. Y ahí es donde entra la sección de bloqueo que se autoriza por una boleta escrita y firmada. La persona que está otorgando esa autorización primero se comunicó con la otra punta del tramo, con el otro cabina, la otra cabina, con el otro señalero, que es quien les tiene que dar la vía libre. Bueno, algo falló allí. Vamos a ver el informe, este informe, y sobre todo nos interesa este tema porque son muchísimos los argentinos. No sé si tiene el número usted de la cantidad de argentinos que viajan en tren. Exactamente no las tengo, pero hay varios millones de personas todos los días que se mueven en tren, solamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos en este momento en el país muy pocos trenes de larga distancia, lamentablemente. Veamos el informe. La noche del 13 de noviembre de 2021, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lluvia moderada, un tren de pasajeros salió de la estación Palermo hacia la terminal de Retiro. A 750 metros de la estación, experimentó fallas técnicas que le impidieron continuar con su marcha y se detuvo. El personal de conducción dio aviso al puesto de control de trenes acerca de la detención del motor. Desde la estación Retiro, se envió por la misma vía un tren de auxilio para remolcar al tren detenido. Cerca de 25 minutos después de la detención, el tren de auxilio impactó al de pasajeros. El choque causó lesiones leves en el personal a bordo de la locomotora de auxilio, el descarrilamiento de su primer eje y ocasionó daños graves al material rodante de ambas formaciones. La investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte identificó como principal factor desencadenante del suceso las discrepancias en las comunicaciones. El tren de auxilio recibió los datos de la ubicación por 3 canales diferentes. En cada canal, la información expresada fue distinta. Oralmente, no se pudo constatar porque la información no fue registrada. Mediante la emisión de la orden especial de vía con precaución, donde no se detalló la ubicación exacta, y mediante la radio grupal, donde primero se dijo que el tren se ubicaba en Palermo, luego en Estación Palermo y por último que estaba en señal 55. A raíz de la investigación, se pudo detectar que el personal no recibe capacitaciones para el uso de la radio y que informalmente se le asigna un valor superior a la información transmitida por el puesto de control de trenes, por lo que ésta se interpreta sin repregunta. Por esto, se recomienda realizar un proceso de capacitación para el personal del puesto de control de trenes, así como a todo el personal interviniente en comunicaciones radiales. También se recomienda implementar las medidas para validar la información recibida y emitida por el puesto de control de trenes durante las comunicaciones radiales. Por otra parte, la orden especial de vía con precaución emitida no informaba la altura exacta del tren detenido. Se infiere que esto se produjo por haber estado el personal de puestos fijos que emite la OEP a bordo del tren de auxilio, lo que pudo haber afectado la función de este documento físico. Por esto, se recomienda revalorizar la función de los documentos físicos asociados a la circulación de los trenes. Además, se identificó que por falta de información, el puesto de control de trenes consideró que el cambio de vía 29 no funcionaba. Por eso, decidió que el tren de auxilio partiera por la misma vía que el tren detenido. Sin embargo, el informe remitido por la operadora ferroviaria luego del suceso mencionó que el cambio funcionaba correctamente. Por esto se recomienda establecer medidas que garanticen la actualización de la información operativa que maneja el puesto de control de trenes. También se recomienda la capacitación del personal en el procedimiento del rito y el CEAL sobre las tareas de auxilio de trenes detenidos en secciones de bloqueo. En el relevamiento de campo se constató el faltante de postes kilométricos que sirven para señalar la posición de un vehículo. Además, se detectaron dificultades de visibilidad, ya que al transitar la curva cercana a la señal 55 no se logra distinguir el tramo de la vía contigua al puente ferroviario. Por esto se recomienda realizar un relevamiento del estado de los postes kilométricos de la línea San Martín. La Junta de Seguridad en el Transporte realiza el seguimiento de estas recomendaciones de seguridad operacional y otras más que surgieron del proceso de investigación. Su objetivo es mitigar los riesgos y prevenir la ocurrencia de futuros sucesos. Puedes acceder al informe completo ingresando al sitio web. Y muchísimo para analizar de lo que ocurrió. Le pregunto a usted como especialista, me decía,
49 años dedicado a la industria del ferrocarril, 69 años de vida, no un apasionado, sino directamente un técnico, alguien que conoce de esta área. Cuando vemos esto, yo me imagino mucha gente que viaja habitualmente en tren, que se preocupa, dice, bueno, robaron cables acá, hace tiempo vienen robando cables. ¿Cuánto hay que preocuparse? No, el ferrocarril es el modo de transporte más seguro que existe junto con la aviación. Estadísticamente hablando, son los dos modos de transporte más seguros que existen. Que ocasionalmente puedan ocurrir hechos siniestrales, como se llama, que no son accidentes, son sucesos generados por una concatenación de hechos en los que generalmente interviene el factor humano. Eso no significa que sea inseguro por sí mismo. Estadísticamente estas cosas ocurren de vez en cuando. Ojalá no ocurrieran y no deberían ocurrir. Hay protocolos de seguridad que están perfectamente reglamentados y que todo el personal conoce perfectamente. No puede haber personal ferroviario en áreas operativas que no conozca la reglamentación. Hay que conocer la Ley General de Ferrocarriles, el Reglamento General de Ferrocarriles, el Reglamento Interno Técnico Operativo, los manuales específicos de seguridad y los itinerarios de servicio. O sea, hay que saber muchas cosas, muchas cosas. Los protocolos de seguridad están claramente establecidos, con lo cual en realidad no debería ocurrir esto. Esto ocurrió por alguna otra razón que la deberá determinar el juez que hoy entiende en la causa. Voy a darle pie a lo que decían las autoridades del Gobierno Nacional a partir de esto que vivimos la semana pasada. Franco Moyeta decía lo siguiente. Lógicamente estamos investigando las causas del accidente, hay múltiples hipótesis, pero en este momento no podemos adelantar ninguna de ellas. Hay también denuncias de robos de cables y estamos investigando justamente esa situación, pero queremos ser muy prudentes y también poner a disposición de la justicia toda la tarea de investigación que están haciendo desde la empresa Trenes Argentinos como también personal de CNRT. ¿Había algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento, ¿no? Martín Rodríguez Yebra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, ¿qué significó esto para el Gobierno Nacional, digo, en materia de gestión, el desafío y cómo viste vos que a partir de este incidente, como lo llama el especialista, la respuesta fue, tiene que ver con la privatización? Sí, esa fue la primera reacción de Milei. De alguna manera, y del entorno cercano al presidente, instalar esta respuesta de que, bueno, la prueba de lo que vimos en estas horas, de que está mal, de que hay una serie de falencias en el servicio que vienen de lejos y demás, está clarísimo que tiene que derivar en una privatización y que eso está incluido en la ley de bases. Ahora, en el interregno, hasta que se consiga llegar hasta ese punto, si es que en algún momento el gobierno consigue la privatización, hay una responsabilidad, ¿no? Ahí viajan millones de personas por día y el gobierno me parece que va a tener que mirar bien internamente cómo se está gestionando esa empresa, que tiene funcionarios que vienen de la administración anterior. No se sabe muy bien si realmente se cumplieron todos los protocolos. Hay que investigar cuál fue la verdadera razón del incidente y me parece que más allá de instalar una idea respecto del objetivo de fondo del gobierno con los trenes, tiene que hacer un estudio muy en profundidad sobre cómo se está gestionando esa empresa, porque por ahora está en manos del Estado. Juliana Santillana es diputada libertaria. Como diputada libertaria y miembro del Gobierno Nacional, ¿qué opinión le merece esto que estamos viendo? ¿Y cuánto le preocupa lo que ha denunciado el sindicato de robo de cables y materia de inseguridad? Bueno, por supuesto, teniendo en cuenta lo que fue nuestro trabajo en el mes de enero, trabajando en la ley bases y sabiendo que esto estaba también, todo lo que tiene que ver con privatizaciones en el tapete del análisis social y la política, a ver, es contrafáctico decir, pero es necesario decir que quizás si hubiéramos tenido ley funcionando hace 2 meses o 3 meses, ley bases, ya hubiéramos abierto a la intervención del sector privado a hacer aquello para lo cual está puesto, que es para invertir recurso privado en lugares donde el Estado necesita cubrir esos fondos, digamos. Todo lo que se puede privatizar, hay que privatizarlo. Esto es así.
no hay otra discusión. Esta discusión justamente sobre la ley hizo que todavía no tengamos resuelto, por ejemplo, mecanismo de privatización como sigue estando en la ley bases. Trenes Argentinos no escapa a esta lógica de atraso arcaico de todo aquello que el Estado argentino todavía se sigue haciendo cargo, para lo cual no tiene plata, no tiene recursos. Y por supuesto las prioridades de la Argentina hoy están puestas en primer lugar en bajar la inflación, en mantener el superávit fiscal financiero, pero también en esperar y estar atentos a que la política, a que el Senado puedan finalmente sacar una ley donde estos problemas pueden tener una resolución rápida, porque el inversor, el extranjero, el privado, está esperando y está expectante para meterse a hacer aquello para lo cual fue llamado, que es para invertir, no solamente en trenes, sino en absolutamente todo lo que sea infraestructura en la Argentina. Y esto es una tragedia en cuanto a que pudo haber sido evitado, a que la cuestión azarosa del destino hizo que no hubiera víctimas fatales, pero por supuesto también tiene que ver con que hay robos de cables en estructuras de hormigón. Yo escuché muy atenta al director de la entidad, que dijo que rompían sistemáticamente estas estructuras de hormigón para robar los cables. Y por supuesto no hay posibilidad humana de tener un guardia, un policía, cuidando eso en todos los kilómetros de vías. Por lo tanto, también hay un pensamiento sobre quizás tenemos que pensar en la electromovilidad, en modernizar el sistema. Eso también es inversión privada, eso también son leyes y eso también está en la ley bases. Diputada, entonces, entiendo su deseo, pero digo, en el mientras tanto, digo, cada vez que hubo una privatización en la Argentina demandó tiempo, demandó aprobaciones, demandó un periodo largo de debate, digo, y eso va a ocurrir eventualmente si se llega al proyecto de privatizar los trenes. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con las autoridades del área? ¿Qué están pensando desde el gobierno? Yo lo que sé es que son las autoridades o son esos lugares que están todavía cooptados por la gestión anterior, por el kirchnerismo puntualmente. Creo que había funcionarios, y esto digo creo porque no lo estudié del todo al tema, ya ha llegado el fin de semana, esto ocurrió mientras yo venía, por ejemplo, en la ruta, a mi ciudad, Mar del Plata, son 5 horas y me voy enterando de a poco. Tiene que ver con también que hay en muchos lugares del Estado Nacional todavía gestión del gobierno anterior. Y quizás también hay una desatención de sus labores por esa razón, lo cual es sumamente grave. Sería, si esto fuera así, es un pensamiento propio, no quiero hacer partícipe a mi espacio o a el gobierno de esta opinión que es personal. Todo aquello donde está el kirchnerismo está prestado para la corrupción y para simplemente no hacer nada. Y esas gestiones que estaban en esos lugares, hay que ver todavía si son del gobierno anterior. Yo tengo entendido que sí, que son de funcionarios de Sergio Massa, es lo que me han comentado, no lo puedo corroborar, pero me parece que es importante que podamos, en los estamentos del Estado Nacional, empezar a ocupar los lugares del oficialismo, porque hay muchos lugares en donde en la sociedad, en la provincia de Buenos Aires, en mi caso, se quejan que todavía hay ocupación de la cámpora y del kirchnerismo en lugares donde tendríamos que estar los oficialismos. Diputada, la última, un estudio de Maya Jastrzeblański determinó que el 63% de los cargos en el gobierno quedan por ocupar, digo, y eso depende del oficialismo, no de la oposición. Bueno, tendríamos que empezar a acelerar esa cuestión. Si yo permanentemente tengo autocrítica, hablo con mis pares y también tengo cierta ansiedad de también ver a los nuestros en acción, a nuestros funcionarios, aquellos profesionales probos que no vienen de la militancia política a ocupar lugares como los que tenemos que empezar a sacar, porque me parece que es importante, y esto es una muestra, que quizás debemos acelerar esa ocupación de ese 75% de lugares que la sociedad nos pidió, con el voto popular, que empecemos a ocupar. Muchas gracias, diputada, por este contacto. Gracias a vos, José. La última para usted, y lo libero, tiene que ver con esto que decía por un lado la diputada y con lo que viene. Se habla de privatizar el sector ferroviario como una salida. Eso ha ocurrido en la Argentina en el pasado reciente. ¿Lo ve como una solución? Con todo respeto, no coincido en nada con lo que expresó la diputada.
lamento que diga las cosas que dijo sin tener conocimiento, como ella misma lo evidenció en muchas cosas que les dio como suposiciones. Recordemos que en la década del 90 hubo un concesionamiento privado de todos los ferrocarriles en el área metropolitana de Buenos Aires a diferentes grupos de empresarios. Los, llamémosle genéricamente, accidentes que hubo, incluyendo el famoso choque de Once, se dieron todos a partir de empresas del sector privado. La desinversión fue enorme, estoy hablando de datos objetivos, no estoy dando una opinión, también es opinión, pero datos objetivos, no hubo inversión privada. La inversión fue estatal entre 1995 y 1999. Allí se planchó la inversión estatal, tuvo más inversión en el sistema metropolitano de pasajeros y recién, objetivamente hablando, cuando después del choque de Once se implementó un sistema de compras a la República Popular China, tenemos lo que hoy funciona, porque si no, no tendríamos nada. No estoy defendiendo ninguna posición, estoy siendo estrictamente objetivo, estoy tirando datos concretos y reales. Desde hace 10 años por lo menos se viene invirtiendo en ferrocarriles. Casi todos los trenes del área metropolitana son nuevos, no tienen más de 10 años, casi todos, salvo la línea Urquiza y la línea Belgrano Norte, que son los mismos trenes que había antes y que están bastante bien mantenidos dentro de todo, pero todo el resto del material es nuevo, vías nuevas, estaciones renovadas, señalamiento nuevo, salvo estos problemas que hay con el robo de cables, que no son nuevos estos problemas. Estos problemas tienen por lo menos 50 años. Hace por lo menos 50 años que se roban cables. No son cables. De alta tensión ha habido gente muerta al tratar de cortar un cable de alta tensión. Cables de información electrónica de señalamiento para gobernar señales o barreras automáticas. Cables de comunicaciones. Hay robos. No puedo creer honestamente que no se sepa quiénes son. Ahí vemos una imagen en el monitor. Perdón por señalar con el dedo, se me fue el dedo solo. Alguien tiene que saber quiénes son los que roban cables. No puede ser que esto esté tan oculto, entre comillas. Esto es algo que está en evidencia, no solamente por las cámaras, sino porque tiene que estar en conocimiento de las autoridades policiales y quisiera que eso se investigue concretamente, porque no puede ser que esto quede impune, así nomás. Quisiera reflexionar simplemente que robar un cable del sistema de señalamiento, del sistema de tracción ferroviaria, en mi opinión, y acá sí estoy dando una opinión, debería estar enmarcado en el artículo 194 del Código Penal, atentado a la seguridad de los medios de transporte. Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, el hombre que más sabe de ferrocarriles en la Argentina, así lo hemos bautizado. Solo sé un poco de algo. 49 años dedicados. Muchas gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias, muy atento. Voy a saludar de aquí hasta la medianoche. Tenemos tiempo para hablar con todos los especialistas que están aquí. Los voy a presentar y vamos a ir hablando uno por uno con ellos. Está la querida Laura Di Marco, que la ven en La Trama todos los sábados por La Nación Más. Laura, muy bienvenida. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está Paz Rodríguez Niel también para acompañarnos como todos los domingos. Paz, muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias a vos. Jorge Giacobbe, con datos de... ¿Nace Jorge el carinismo? Tenés esos datos, me dicen. ¿Tenés el dato de si nace o no el carinismo? No, está fuerte, Karina, en imagen.